Viendo ahí, realmente es un gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro columnista de cada jueves, el licenciado en Ciencias Políticas, Eduardo Riva. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo va? Ay, Ya sé cómo va. ¿Querés que te cuente? Sí, ya sé cómo va. Vos sabés que debemos tener entre 9 o 10, viste que te dan un número de reclamo. Uh-huh. Ayer nos fijaron, o sea, Internet estaba andando bárbaro, de golpe se cortó a las 2 de la tarde más o menos de antes de ayer. Y llamamos, no, tenemos un problema en la zona, estamos trabajando, nadie tenía internet. Y es cierto, chequeamos con los vecinos, no tenían internet. Ahora, volvió internet y en casa no anda, en el multimedios no anda. Entonces, ayer nos dijeron, bueno, entre las 3 y las 19, quédese ahí porque van a ir a reparar. 19 menos 18:55, señores, ustedes no están agarrando para la joda. En el transcurso de esas horas, no vienen, ya van, no vienen, ya van. Bueno, la cuestión es que yo dije, ¿por qué no dicen la verdad que ustedes tienen problemas afuera? Porque el equipo nuestro lo trajeron hace 2 meses y anda perfecto. La cuestión es que no podemos trabajar. El diario no se actualiza hace 2 días, la radio no se actualiza hace 2 días, y la gente obviamente no tiene la culpa, y nosotros tampoco, nos da vergüenza ajena. Esto es un poco... Tanto se pelea contra los monopolios, ¿no? Cablevisión copó todo, y si bien es cierto, hay otros servicios en Zárate, que vamos a considerar obviamente, Cooperativa está avanzando, pero está avanzando en otros barrios, está Cabletel también. Bueno, tendremos que ver qué pasa. La cuestión es que estamos en el aire solamente y se nos achica un montón la difusión, Eduardo. Pero bienvenido. Bueno, gracias. Estamos en la radio como antes. Claro, exacto. La radio por onda solamente. Por aire, claro. Tenemos la antena acá arriba, tenemos los bipolos. Bueno, somos los locos de la azotea. Versión 2021. Parece mentira en pleno... O sea, hoy la tecnología y la dependencia que tenemos de Internet... Una empresa que cobra bien el servicio que presta, bueno, nosotros tenemos una banda ancha poderosa, uh-huh, que la cobra bien y la tenemos como empresa, debería resolverlo al toque, así. No, te agarra una empleada distinta cada vez que llamás y todo, sí, ya está, el servicio ya va. Hoy a las 8 de la mañana iban a estar en la puerta de la radio, del diario. 8 de la mañana. El tema es, ahí me parece que se juntan varias cosas. A ver. Y que con la pandemia quedaron expuestas. Primero, como bien decís vos, la necesidad imperiosa de estar conectados, porque mucha más gente está conectada en simultáneo que hace 2 años atrás. Tenés razón. El crecimiento de la conectividad y del uso de Internet creció muchísimo. Tenés mucha razón. Yo trabajo desde mi casa con una conexión particular y antes trabajaba desde la empresa con la conexión empresarial. Claro, de hecho, tuve que cambiar el plan de mi casa para poder adecuarme a la nueva realidad. Claro, tenés razón. Eso por un lado. Por otro lado, no hubo un ayornamiento ni de la tecnología ni de las inversiones, de nada, en función del crecimiento explosivo de la demanda. Claro, de la demanda, exacto. Y para completarla, tampoco hay un control del Estado de decir, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, porque uno paga el servicio, porque yo no se lo explico a mis hijos, a veces me miran como diciendo que soy Pedro Picapiedra, pero le digo, es que antes no era como ahora que uno primero prende y las cosas prenden en el momento, antes había que esperar que calentara. No estoy hablando de la radio a válvula. No, del internet en el 98. Pero claro, entonces... ¿Te acordás los routers hasta que se conectaban? Bueno, usted me habla de routers, ya estamos hablando de una cuestión... yo creo que tiene fechas que le van sirviendo de referencia, ajá, como para ubicarse temporalmente. En el año 2000 yo me fui a estudiar a España, sí, y lo innovador en el año 2000, para lo que yo tenía en Buenos Aires, era que había mensajes de texto en el teléfono. Mirá. Los SMS que acá todavía no estaban. Los BlackBerry eran. No, unos teléfonos cualquiera, celulares, pero tenían mensajes, digamos. Usted está hablando de
de una red social de BlackBerry. No, yo te hablo de antes de eso. Ah, mirá. De los mensajes de texto, de los SMS. De los SMS, sí. Y que Internet, acá ya había lo que se llamaba en esa época la Internet por cable, Claro. que no estaba muy difundido. Entonces lo innovador era que yo pagaba una tarifa plana Sí, para conectarme desde las 8 de la noche sí. hasta las 8 de la mañana del otro día. Ah, mirá. Entonces, había que organizar la vida. Para mí era bastante sencillo porque por la diferencia horaria, 5 horas, claro. me servía usarlo a la noche. Entonces, claro, era un murciélago, vivía de noche, porque tenía internet, tenía diferencia horaria, Claro, pero eso acá no existía. claro. Entonces digo, pensemos el avance que hubo en, ¿cuánto? 20 años. Sí, increíble. Uno a veces Increíble. se imagina y dice, no, esto pasó muchísimo. No, 20 años pasaron, no pasó tanto. Y los avances cada vez se aceleran más en los propios avances y en menor cantidad de tiempo. Sí, 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 son Por eso es lo que rapidísimos. yo le decía, digo, si uno lo mide con respecto a la... ¿Quién conocía Zoom de manera masiva antes de la pandemia? No, muy poco, muy ¿Cuántos poco. eran los programas que salían en streaming antes de la pandemia? Muy pocos. Digamos, y a uno, yo lo comentaba el otro día con Eugenia, con mi mujer, los que tenemos familia afuera, Sí, estábamos acostumbrados a las videollamadas y demás. Pero era un momento en donde uno organizaba una videollamada como para verse y charlar. sí. Me parece que ahora lo que cambió, y eso también hace sobrecargar el sistema y que los sistemas no den abasto, Ajá. es que en esta conectividad permanente uno empieza a adoptar conductas que antes no tenía. Por ejemplo, yo en mi trabajo antes teníamos llamadas telefónicas, ahora son todas videollamadas. Todas videollamadas, sí, sí. Y ahora antes sacábamos una foto o filmábamos un video para enviarlo, y eso ya era Sí. súper revolucionario, para decir, mira, te estoy mandando el video de que soplamos la velita recién en el cumpleaños, fíjate, y a los 2 minutos tenías el video. Ahora ya ni siquiera eso, ahora es... Simultáneo. Esperá que pongo la cámara para que vean, te canten el cumpleaños simultáneo. Sí, no, increíble. Y viste cómo se resuelven tantas cosas, qué sé yo, de la noche a la mañana cambiamos 4 nombres y desapareció la pandemia. Es una cosa de loco lo que lograron la tecnología ahora, ¿eh? Es que, a ver, es muy difícil evaluarlo con el acceso a la información que uno tiene. A ver, Porque decía Serrat en una canción cuando presentaba a Cambalache que la información que uno tiene siempre es limitada y muy particular. sí, Y la realidad es esa, uno tiene información limitada y muy particular. es cierto. Porque cuando uno contrasta las estadísticas, ve que las estadísticas, no sé, digamos, los anuncios, o como les gusta decir ahora, el relato no se sostiene en los datos. Entonces es muy difícil porque, digo, o antes nos tenían sumamente alarmados en demasía con la cuestión de la cepa delta, Ujú. porque hasta la semana pasada no se podía hacer nada. Terrible. Y contábamos los casos de la cepa delta como contábamos los casos de COVID al inicio de la pandemia. Sí, señor. Que era, tenemos un sospechoso, no, por suerte no es. Ahora tenemos 3 sospechosos, es uno solo. Así estábamos en marzo del año pasado. Y así estuvimos a mediados de este año con la cepa delta. Llegó uno, le hicieron el análisis, no es la delta, sí es la delta. Todo eso, y que nos tenían alarmados, Sí. y de buenas a primeras, Desapareció. entonces la pregunta es, o antes nos habíamos pasado de estrictos, o ahora nos pasamos de Liberales. de despreocupados. Despreocupado, sí. Entonces, y como siempre en estos viandazos que damos, ¿no? De lado a lado, en este péndulo constante que es Argentina, Sí. no logramos encontrar, no sé si es un punto medio, pero un punto de equilibrio. Porque a lo mejor no tiene que ser ni tanto ni tan poco, pero no necesariamente el medio, pero sí un punto de equilibrio en donde haya coherencia. Y a mí me parece, yo siempre lo trato de aplicar para con los artículos que escribimos en el diario y lo que hablamos en la radio, Sí. es tener respaldo atrás de lo que uno dice. Sí, sí. Uno se puede equivocar con el análisis, ¿no? Uno puede decir, había 50 casos y decidimos utilizar barbijo, ¿sí? Bueno, Sí. había 50 casos, hay un respaldo, por esto lo decidimos hacer. Pero no decir, vamos a usar barbijo, vamos a dejar de usar barbijo para tomar la medida más común,
y no hay un respaldo atrás. Y después, obviamente, la cantidad de incoherencias que hay y contradicciones entre las diferentes medidas, porque es como que se van tomando aisladas y no hay una cuestión general que las agrupa a todos. ¿Y usted qué piensa? ¿Nos mentían antes o nos mienten ahora? Yo voy a ser más duro, yo creo que nos mienten siempre, el tema es cuánto nos mienten. Porque nosotros escribimos un artículo a mediados del año pasado, en donde a partir de los anuncios oficiales y a partir de la estadística oficial, mostramos cómo al inicio de la pandemia, los anuncios, estoy hablando de quien entonces, el ministro Ginés González García y los funcionarios que daban los números por conferencia de prensa, porque pasaron muchísimas cosas en muy poco tiempo y ya nos olvidamos, cada mañana daba una conferencia de prensa donde contaban los casos y la ocupación de camas y demás, y los anuncios oficiales estaban al principio por encima de la estadística. Se anunciaba una situación peor. ¿Qué se genera con eso? Que uno dice, hay que quedarse adentro. No, sí, quedémonos adentro porque fíjate que la situación es terrible. Sí. Llega un momento donde tenés que equilibrar, entonces te diste vuelta la lógica. Entonces empezás a anunciar menos casos que los reales. Ajá. Entonces, porque vamos, los casos reales tienen que equipar los que vos ya dijiste que había. Claro. Entonces tenés que empezar a decir menos para poder empezar a igualar los números. Y en ese momento, uno que dice, no, quedémonos adentro porque está funcionando. Fíjate que los casos empiezan a bajar. Entonces está funcionando el mantener la cuarentena. Conclusión, nos comimos un año adentro. ¿Sí? Pero, insisto lo mismo, ¿cuál es el respaldo para tomar decisiones? Te doy un ejemplo. Mis hijos tienen que ir al colegio con barbijo. Están sentados en el aula con barbijo, van al recreo con barbijo. Sí. Salen del recreo, van a la plaza, no hay que usar barbijo. Claro. No, la otra es las canchas de fútbol, que es al aire libre, acá no se pueden ir, no se puede ir a ver un partido de fútbol. Pero al supermercado vos vas y hay 200 personas adentro. Entonces juguemos al fútbol dentro del supermercado. De esas tenés muchísimas. Porque yo pongo el ejemplo para mí que es más triste. Cuando se empezó a establecer las prioridades de vacunación, no se incluyó entre las prioridades de vacunación a quienes sí se incluyó para separarlos y que no hicieran aislamiento en la pandemia. Los que eran actividades esenciales y tenían que salir a trabajar, tuvieron que salir a trabajar en plena pandemia, en la peor realidad, y cuando llegaron las vacunas, no fueron a quienes vacunaron primero. Y estoy pensando en los recolectores de basura, estoy pensando en los camioneros, estoy pensando en las fuerzas de seguridad, en las cajeras de supermercados, en los repositorios de supermercados, que aparte, por el lugar que ocupan en la sociedad, son quienes tienen menos capacidad de presión a la hora de poder reclamar ante las autoridades. O los delivery, inclusive los delivery, ¿no? Imaginémonos una huelga de repositores de supermercados. Chao, al horno, no estábamos en el horno. Claro. Pero el grado de presión que tienen es mínimo, porque igual el señor Coto y el señor Carrefour dicen, maestro, vamos a reponer porque esto así no vamos. Claro, no, es mínima la capacidad de presión que tienen. Entonces digo, a esa gente se la dejó afuera. Entonces digo, esas incoherencias que había son las mismas incoherencias que hay ahora. A partir del 1 de octubre se va a dejar de usar barbijo, salvo que haya aglomeración. Uno imagina que, más allá de que las canchas de fútbol van a estar con aforo, va a haber aglomeración de gente. Obvio. Va a ser muy difícil en la tribuna, así que va a haber 1,5 metros entre cada uno dentro de la tribuna, muchachos. No, y en la entrada o en la salida juegan River y Boca, el primer partido con gente. Imagínate en el Monumental cuando entra el 50% del aforo, todo lo que vos quieras, pero entran 45.000 personas de un saque. Y aparte, vamos usted y yo, los dos hinchas de River, a la cancha. Y llegamos y dicen, Eduardo, usted tiene temperatura. A ver, córrase de la fila, manténgase acá a un costado, así puede pasar el resto de la gente. Digamos, son decisiones que se toman en el escritorio, que en el escritorio y en la teoría a mí me gusta decir, como cuando estudiaba en la secundaria, físico-química, que decían, el agua hierve a 100 grados, en CNPT, siempre me quedó grabado eso, eran las condiciones normales de presión y temperatura. O sea, en Zárate el agua hierve a 100 grados, ahora en la cima de la Concagua no hierve a 100 grados el agua. Claro, exacto. ¿No? Entonces siempre me quedó grabado que las cosas son bajo determinadas circunstancias, no siempre son así. Exacto. Entonces digo, y
Y esto es lo mismo. Digo, plantean una serie de medidas Sí. que en el escritorio y en CNPT Sí. cierran bárbaro. Claro. Y nadie se podría oponer. Digo, está perfecto. Pero Ahora, la realidad te golpea la cara después, la pero realidad. claro, es que ya te digo el ejemplo. El 1 de octubre anunció la ministra de Salud y el nuevo jefe de gabinete que se va a dejar de utilizar barbijo, aunque algunas jurisdicciones ya dijeron que lo van a seguir utilizando, caso Salta o la Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, la provincia de Buenos Aires aún no se pronunció en contra, y es difícil que la provincia de Buenos Aires se pronuncie en contra de una decisión nacional por el peso específico que tiene. Gobierno del mismo signo político, el peso que tiene en términos electorales, económicos y demás. Entonces, digo, los chicos en las escuelas de Zárate van a tener que utilizar barbijo y estar en distanciamiento social dentro de la escuela, van a salir, se van a sacar el barbijo para ir a jugar juntos a la plaza. Sí. Ahora, el 1 de octubre, 40 días antes de las elecciones, ¿qué pasa si esta medida se le convierte en un boomerang y para las elecciones hay miles y miles de infectados nuevamente, ¿no? Bueno, usted parte de la base que la información que teníamos previo al anuncio de dejar de usar barbijo es información real. Claro. Y que el riesgo de contagio Existe. es real. Claro, exacto. La pregunta es, ¿esa realidad que nos contaban era cierta? Ay, bueno, ahí lo vamos a ver, ahí Porque, vamos a tener la prueba. Mirá, y creo que lo publicamos en el blog, seguro creo que lo publicamos en el diario. Cuando falleció Maradona, Sí. Maradona tuvo la posibilidad de un velorio que no tuvo nadie de los fallecidos por COVID. Sí, señor. Y fue en el mismo momento. Y nosotros titulamos la columna que era San Maradona. Porque todos dijimos, bueno, después de esto, Chao. los casos crecen exponencialmente. Y no crecieron. Entonces la pregunta es, ¿la realidad que nos contaban antes iba a generar esto? Porque eran, no, los runners salen a correr en Buenos Aires y los casos se disparan. Primero que no hay una unicausalidad, las cosas siempre son multicausales. Digo, Claro. No es que dejamos de usar barbijo y los casos van a crecer. Bueno, no. Tenemos que dejar de usar barbijo, que haya un contagiado, que estemos cerca, que Sí, haya... obvio. Claro. Tiene que haber varias causas. Pero lo que digo es, en situaciones en donde todas esas causas parecían estar dadas, como por ejemplo el velorio de Maradona, después no hubo un crecimiento de los casos, como lo que se anunciaba que era el fin del mundo, más o menos. Eduardo, vos recién decías que cómo han cambiado las cosas en 20 años, ¿no? Y yo hace 40 años que comunico, y ahora hay está TikTok, está esto, lo otro, pero la costumbre de los memes se llama, ¿sí? Bueno, vi uno el otro día que decía, primera dosis el 14 de... No, el 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Segunda dosis, porque... bajaron, desapareció la cuarentena, la pandemia, el barbijo, todo en la primera dosis. No te olvidé de aplicarte la segunda dosis en noviembre. Está bueno, ¿lo viste vos? Lo vi, lo compartí con los amigos, y decía que había otro también que me pareció interesante, que decía que quisieron suspender las pasos por el COVID y terminaron suspendiendo el COVID por las pasos. Es increíble primero la creatividad, y cómo se comunica ahora. Ya el clásico comunicador de hace 30, 40 años, yo me acuerdo empezar en la radio con los long play, no había ni siquiera cassette, y tenía la bandeja como si fuera, no, era una cosa. Mirá, de loco. Te voy a recomendar, lo voy a buscar y te lo voy a compartir por privado. Hay una presentación de una murga uruguaya que se llama Garrate Catalina, Sí. De un par de carnavales atrás, en donde lo que cuentan en su canción, en su cuplé, es exactamente esto: cómo ellos antes, en la murga, Sí. hacían un repaso de la actualidad, Sí. y eso era la crítica política. Claro, sí, digamos, sí. era el temor. Te de los disfrazaba, políticos, claro, te era- disfrazaba de fulano, sí. y está reflejado en ese cuplé de popurrí de noticias. Entonces, lo que canta Garrate Catalina dice, en el momento que nosotros ya estamos cantando, esto ya es viejo, Claro. porque mientras nosotros estamos cantando, quien nos escucha, por lo mismo que decíamos de las comunicaciones antes, por Twitter, por WhatsApp, nos está
o adulando diciendo que es muy bueno, o nos está destrozando diciendo que es muy malo. Claro. Digamos, pero ya no es esperar, bueno, vamos a hacer la presentación, a esperar cómo reacciona la gente, los jurados. Es Es instantáneo. todo más instantáneo y como tal, mucho más efímero. Más efímero como una firma de una funcionaria ocupando un cargo, descubrió usted, me pareció ver así al pasar hoy, que firmó como secretaria de algo que no existía. Sí, se repite el caso de Aldo Morino, porque la funcionaria es Rosalía Zárate. Rosalía Zárate, para quien no recuerda, era la secretaria de Infraestructura de Zárate hasta principios del año pasado, y es la mamá del principal acusado de la muerte de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. Sí, señor. Esta señora, obviamente, cuando el hijo es detenido y demás, no tenía la tranquilidad ni mental ni espiritual como para poder seguir Obvio. en el cargo que tenía, renuncia, primero pide licencia, después renuncia, el 24 de enero, ¿sí? Del 2020. Menos de una semana, Sí. el 20 pide licencia y el 24 de enero renuncia. Bien. Pero hay un decreto del 10 de agosto del año pasado, 6 meses firmado por después. el intendente y Rosalía Zárate. 6 meses después. Claro. Lo preocupante de esto, a ver, es preocupante que pase, ¿sí? Porque eso, digamos, ya es un viva la pepa, porque si Sí. nadie controla que 6 meses después firme... No, Morino antes, Rosalía Zárate después, que firmen, es preocupante. Entonces, ¿qué es lo más preocupante, por lo menos en mi opinión? Porque uno puede decir, y esto es historia contrafáctica, no hice nada porque no sabía, no lo conocía. Bueno, está muy bien, no lo conocías. Creo que, digamos, irónico lo del está muy bien, digo, deberías saberlo, ¿no? Claro. Y estoy pensando en los concejales, digo, los concejales están ahí para controlar, y si no saben y nosotros en la prensa le tenemos que decir las cosas, estamos en problemas. Pero el problema es, ok, no lo sabías. Y ahora que lo sabes, ¿qué pasa? Claro. Sí, sí. Pues la pregunta es, y podemos, en esto de que hablamos de tratemos de contrariar la época, de que no sea efímero, y anotémoslo para ver la semana que viene. Y la semana que viene charlemos y vamos a ver qué pasó con la nota que publicamos el jueves pasado. Pasó una semana. Alguien fue a dar explicaciones, alguien las exigió. Mira, Eduardo, yo a veces ojeo el archivo del debate. En los años 1900, en las primeras 2 décadas o 3 décadas, se publicaba cada sábado el estado de cuenta del municipio, era público. Se compraron tantas, qué sé yo, tantas tubos para alcantarilla. Entró tanto por pago de tasa por camino rural. Y el debe y haber salía todos los sábados en el diario. Era una, o sea, es Argentina, Argentina increíble. Por eso tengo preparado a Andrés Calamaro para cantar Costumbres Argentinas en un ratito cuando te despida, porque realmente tenemos tantas costumbres raras. Es que, mirá, Daniel, ¿sabés qué es lo que a mí me preocupa sinceramente? Porque digo, es qué es lo que estamos construyendo como sociedad, y sobre todo para nuestros hijos. O sea, ya estamos hechos. Sí, claro. Lo que digo es, no puede ser que todo valga lo mismo. ¿Sí? Que todo dé igual. Vuelvo a Cambalache, digo, y es la mejor, yo creo, me va a sonar mal lo que digo, pero debería ser el himno informal de Argentina. ¿Sí? Así como en su momento se buscaba quién era el gen argentino, quién mejor representaba a la argentinidad, Sí. me parece que Cambalache es la música que mejor nos representa. Hace varios años, Sí. 2013, Sí. perdón, 8. Hace 8 años que la ley orgánica municipal, que es la ley provincial que rige el funcionamiento de los municipios de la provincia de Buenos Aires, estableció que es obligación de los distritos Sí. tener un boletín oficial Sí. digitalizado en la página web del municipio que se actualice por lo menos una vez al mes. Exacto. Eso es una ley. El Ejecutivo la incumple, la ley. El Deliberativo, ¿qué hace para cumplir la ley, para que se cumpla la ley? Bueno. Porque con la excusa de decir, somos pocos, Sí. hicimos un pedido de informe, está bien, está perfecto. Ahora, siempre hay alguien
que son muchos y alguien que son pocos. Obvio. Ahora, si los que son pocos no hacen nada, Estamos peor. y la única lógica es, no, yo trabajo solamente, esto es como si, creo que lo hemos hablado, yo juego al truco, pero solamente canto truco si tengo las de espada. No, bueno, a ver, el juego consiste en tratar de poder jugar cuando uno no tiene, no, si yo juego con Messi, y sí, yo voy a ganar jugando al fútbol. La lógica es, tengo que tratar de ganar cuando no lo tengo a Messi. Es lo mismo. Sin mentirme, cantame cuánto tenés de mano para mañana. 30. 30. Está lindo, ¿eh? Ah, está bueno, 30, sí. No, sí, ¿cómo no? 31, 31 son mejores. Y pero vos siempre tenés, ¿sabes cuál es el problema? Vos siempre tenés el as en la manga. Bueno, contame entonces, ¿con qué vas a hacer 30 mañana? Y mañana vamos a contar cómo se manejan las finanzas del municipio. Porque es lógico que uno apoye la cultura y los artistas locales, y yo por lo menos creo que el Estado tiene una función primordial en eso, Sí. porque si no lo hace el Estado no lo hace nadie, Sí. solamente los privados van a buscar el rédito económico. Sí. El problema es qué es lo que hay detrás de ese apoyo al accionar de la cultura, Escuchá, que no siempre es tan claro como debiera ser. esperamos mañana a partir de las 8, si tenemos internet, poder publicar la columna del licenciado Eduardo Rivas. Eduardo Rivas. Sí, vamos que sale. Ahí está, suena, escuchá. Andrés Calamaro, Un estreno. para El despedirte. segundo estreno, y dice así, lo presentaban en el Teatro Ópera. Para despedirte, Eduardo, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Daniel. Andrés No, Calamaro, Costumbres Argentina, la costumbre de cada jueves, el licenciado Eduardo Rivas en el